Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la plática del día de hoy. La plática es controversias en los lineamientos de profilaxis quirúrgica. La plática es impartida por el doctor Víctor Hugo Ahumada Topete, ya conocidos por todos nosotros. El doctor es jefe de la clínica de inmunocompromiso en el INER, médico cirujano y partero, especialista en medicina interna y subespecialista en infectología por la Universidad de Guadalajara. Alta especialidad en complicaciones pulmonares de los pacientes inmunosuprimidos y VIH por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI 1, profesor titular de curso de alta especialidad en infecciones en inmunosuprimidos y VIH por la UNAM y profesor de pregrado de medicina en Universidad La Salle. Es autor y coautor de diversas publicaciones y de libros. Por favor, démosle la bienvenida y un aplauso. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un placer atender a la invitación que me han hecho para platicar un poco sobre este tema que para ustedes es de lo más cotidiano. Digo, realmente vamos a estar hablando de muchos conceptos y en su mayoría pues que ustedes manejan, vamos a reforzar y tal vez enfocar en algunos puntos que resulten relevantes, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre controversias en los lineamientos de la profilaxis quirúrgica, ¿sí? Estos son mis conflictos de interés. Es una charla auspiciada por laboratorio, pero que tuvo una libertad académica al 100%. Entonces, quiero empezar mostrándoles esta gráfica, ¿sí? Es una gráfica de los institutos de salud en Australia, donde hacen un análisis de la idoneidad de la prescripción por tipo de infección, ¿sí? Eh, entonces, de esto lo que quiero demostrarles es que cuando hacemos este tipo de análisis, y esto se repite generalmente en todo el mundo, identificas que la prescripción de profilaxis antimicrobiana suele ser uno de los puntos más débiles donde la idoneidad de la prescripción muchas veces es incorrecta, ¿sí? En este estudio, vean, de los análisis que hicieron de cerca de 5,000 pacientes en las indicaciones de profilaxis quirúrgica, encontraron que el 57 tenía una idoneidad apropiada, pero que más del 40% tenía una idoneidad incorrecta. Entonces, esto nos demuestra este fenómeno que todos conocemos y que nos toca ver prácticamente en cualquier tipo de hospital, ¿sí? La prescripción prequirúrgica siempre suele ser una especie de talón de Aquiles para los hospitales, ¿sí? Ok, entonces, para hablar de las profilaxis, pues primero hay que tocar base un poco sobre las infecciones del sitio quirúrgico. ¿Sí? Las infecciones del sitio quirúrgico son unas infecciones que se van a considerar asociadas a la atención en salud. ¿Sí? Por definición operativa de la CDC, se dice que es aquella infección que aparece en el sitio de la incisión o adyacente a la incisión quirúrgica y que va a ocurrir dentro de los 30 días posteriores al procedimiento quirúrgico, y en ortopedia, sobre todo cuando hay implantes protésicos, se considera aquella que aparece en los primeros 3 meses después de la implantación de prótesis o cualquier otra cirugía que implique implantación de prótesis metálica, ¿sí? Aparece, y estas son estadísticas que se repiten incluso en los mejores hospitales del mundo. Hay una tasa que puede ser del 0,5 al 3% de todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente. Evidentemente va a haber infecciones con más riesgos que otras, pero estos son los datos globales. Y vean, esto al menos es para Estados Unidos. Establecen que las ICQs corresponden hasta cerca del 22% de todas las infecciones intrahospitalarias que ven en Estados Unidos. Otro punto importante es que estas infecciones del sitio quirúrgico van a conllevar más costos, van a conllevar mayores estadías, van a conllevar mayores efectos adversos en pacientes por el simple hecho de que tienen la infección, pero también por el hecho de que están recibiendo antibióticos prolongados y el impacto ecológico que esto tiene, ¿sí? Vean, en las infecciones del sitio quirúrgico en Estados Unidos establecen que les cuesta cerca de $20,000 solamente los gastos atribuibles a la infección. Estos son los datos en México por la red de vigilancia epidemiológica que les presento al 2023, donde nosotros conocemos por vigilancia cuáles son las infecciones asociadas a atención en salud más frecuentes en México. Sí, por mucho, las dos que predominan en México de infecciones hospitalarias o IAS son las neumonías hospitalarias
y las infecciones asociadas a dispositivos urinarios. Pero vean cómo las infecciones ICQs o infecciones asociadas a incisión dan cerca de un 7% de todas las infecciones hospitalarias que vemos en México. ¿Sí? Entonces, no es un fenómeno infrecuente ni nada soslayable. Cosa que ustedes saben más que yo, cómo se definen estas infecciones de acuerdo a la profundidad de la afectación. Se van a considerar infecciones incisionales superficiales, aquellas que solamente afectan la piel o el tejido subcutáneo. Se van a considerar infecciones incisionales profundas, aquellas que ya tienen afectación de los tejidos profundos, incluyendo fallas y músculos, y se van a considerar también aquellas que ya tienen afectación de órganos o de cavidades y que afectan espacios, ¿sí? Entonces, estos son los tres tipos de ISQs más frecuentes, pues por mucho al que más nos enfrentamos es al que se queda a nivel incisional y las incisionales profundas secundariamente, ¿sí? Entonces, hablar de infecciones del sitio quirúrgico, tenemos que necesariamente tocar base y referirnos y conocer aspectos de la microbiota del órgano, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vamos a ver en lo sucesivo, la mayor parte de las infecciones del sitio quirúrgico van a tener con la microbiota de la persona que se implanta en el momento de la incisión, ¿sí? Y para eso pues es importante recordar pues que prácticamente ninguna cavidad y ningún órgano externo van a estar libres de microbiota. Pues sabemos, la piel está llena de microbiota, considerando a los estafilococos, tanto aureus como epidermides, como la microbiota más frecuente, ¿sí? En piel. Sabemos que la nasofaringe también está llena de estreptococos, estafilococos. A nivel gastrointestinal, pues que se diga, la microbiota más extensa de nuestro organismo, llena de enterobacterias, llena de firmicutes. A nivel tubos gastrointestinales, pues también vamos a encontrar, aparte de las enterobacterias, una gran variedad de microorganismos y también, lo sabemos muy bien, depende del nivel del tubo gastrointestinal, va a también depender la microbiota que vamos a estar viendo, ¿sí? Incluso a nivel genital, pues hay una microbiota muy característica, principalmente predominante de estreptococos y lactobacilos. Entonces, es importante pues tocar el tema de reconocer la importancia de la microbiota, porque a partir de ahí se van a explicar la mayor cantidad de infecciones de sitio quirúrgico, ¿sí? Entonces, la fisiopatología de las ICQs pues tiene que ver generalmente y predominantemente justo con la exposición a las bacterias de la microbiota que se inoculan en el momento de la cirugía, ¿sí? Si lo que se tocó fue piel, pues las bacterias más frecuentes va a ser la microbiota de piel. Si lo que se tocó fue mucosa a nivel oral, a nivel nasofaringia, si lo que se tocó fue tubo digestivo, pues va a depender de la microbiota a la que se expuso el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, vean, hasta el 95% de las infecciones del sitio quirúrgico van a tener implicados a la microbiota endógena del paciente, ¿sí? Entonces hay que reconocer eso, que las ICQs generalmente vienen de las bacterias del paciente y que en una mucho menor proporción va a tener, les van a llegar de forma exógena, ¿sí? Entonces es importante pues reconocer que en la piel, el áureo, los estreptococos coagulasa negativo y algunas especies de estreptococos es lo que va a predominar. Eso explica también el por qué a nivel gastrointestinal tu primera causa de infecciones de sitio quirúrgico, pues muchas veces, sobre todo cuando hay cirugías que implicaron manipulación de tubo digestivo, pues lo que vamos a ver son justamente las bacterias a las que se expuso de la microbiota a la que te expuso el procedimiento quirúrgico, ¿sí? La probabilidad de que sean por bacterias exógenas, ¿sí? Siempre es mucho menor. Sí, el hecho de que se implique que tenga que ver con el personal quirúrgico, que tenga que ver pues con los elementos que se utilizan en la cirugía, que tenga que ver también con la irrigación, de que ponga soluciones contaminadas, es un factor de riesgo, pero definitivamente no es el más importante, ¿sí? Hasta el 95% es la microbiota lo que te va a explicar tus infecciones del sitio quirúrgico, ¿sí? Y pues también
otro aspecto importante es la capacidad del huésped para controlar la infección. Sabemos que hay huéspedes más susceptibles, de más riesgo. Los pacientes más ancianos, por la simple inmunosenescencia que tienen, siempre van a tener mayor riesgo de infecciones, junto con algún otro tipo de inmunosupresiones diferentes. ¿Sí? Entonces, esto nos deja claro, pues conociendo el tipo de cirugía y el tipo de exposición a la microbiota que van a tener en esa cirugía, pues nos explica el agente etiológico más frecuente que vamos a ver en esa cirugía. ¿Sí? Por eso es que en ortopedia o todas las cirugías que tengan que ver con implantes y prótesis, pues nuestros dos principales patógenos en más del 90% de los casos van a ser los estafilococos, tanto el aureus como los coagulasa negativos. ¿Sí? También en la cirugía cardíaca, en la neurocirugía, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con piel, siempre van a ser estafilococos, aureus o coagulasa negativos. ¿Sí? En otro tipo de cirugías, como son ya las abdominales que implican exposición a otro tipo de microbiota, eso explica por qué tus infecciones ahí van a ser con enterobacterias. Ahí vas a estar viendo E. coli, Klebsiella, a nivel también colorectal. ¿Sí? Vean las cirugías ginecológicas. Acá tienen un riesgo también de que sus patógenos implicados sean estreptococos de baja virulencia, justamente porque este tipo de bacterias son parte de la microbiota vaginal en las mujeres, ¿sí? Entonces, a nivel urológico también, los bacilos gram negativos es el tipo de microbiota que más va a predominar como una infección de sitio quirúrgico, ¿sí? Entonces, esto es solamente para dejar claro que la microbiota define la infección. Y de igual forma, cuando nosotros identificamos, una vez que tomamos el cultivo y nosotros identificamos qué tipo de bacteria es la que está siendo el agente causal, pues vamos a saber cómo vino, ¿sí? Una infección de sitio quirúrgico donde te reportan que tienes aureus, que tienen estafilococo coagulasa negativo, a nosotros no nos queda ninguna duda, no hay que echarle la culpa a nadie, fue la piel del paciente de donde provienen tus patógenos, ¿sí? El tubo digestivo también, vamos a ver E. coli, pero cuando vemos otro tipo de bacterias generando o siendo el agente etiológico, como puede ser Pseudomonas aeruginosa, que de entrada no es lo más frecuente, pero cuando vemos Pseudomonas, entonces ahí sí nos preguntamos que probablemente la causa de la infección fue una causa exógena, ¿sí? Que se infectó o por algo, por las manos, por la irrigación, por el agua, por la exposición a la hospitalización, ¿sí? Entonces es importante también este aspecto, que nosotros podemos tratar de inferir, de acuerdo del aislamiento, podemos inferir cuál fue el mecanismo de contagio, ¿sí? Y eso pues lo vemos también en las diferentes infecciones. Esto también no me detengo mucho, pues ustedes lo saben más que yo, cómo clasificamos a las heridas de acuerdo al grado de contaminación, las heridas limpias, aquellas que no tienen infección o inflamación, y sobre todo define una herida, una cirugía limpia, aquella que no tiene contacto directo con mucosas, ¿sí? Que no disrumpe mucosas más allá de la piel, ¿sí? La limpia contaminada es aquella que ya puede involucrar la disrupción o el acceso a ciertas mucosas, como puede ser el tracto respiratorio, el tracto genital, el tracto intestinal o urinario. ¿Sí? Las contaminadas, pues ya lo sabemos, cuando se rompe la técnica estéril, y las sucias o infectadas es cuando ya hay un tejido desvitalizado o cuando hay infecciones preexistentes. Y esto es importante porque también podemos correlacionar, de acuerdo del tipo de cirugía a la que nos enfrentamos, es el riesgo de infección al que nos vamos a enfrentar. Y pues esto es lógico que las cirugías limpias pues tienen un riesgo de infección mucho menor cuando las comparas con las cirugías sucias o infectadas, ¿sí? Una limpia puede un riesgo menos del 2% cuando las heridas y las cirugías sucias o infectadas te van a, depende de las series. Hay lugares, sobre todo Estados Unidos te dice que puede ser hasta el 5%, pero puedes ver otro tipo de literatura que te dice que es hasta el 30% el riesgo de cirugía sucia o infectada. Entonces, esto es importante también porque la profilaxis básicamente no se va a indicar en una u otra de forma indistinta. ¿Sí? La profilaxis va a ser exclusivamente tratando de evitar infecciones del sitio quirúrgico, enfocada en aquellas cirugías que se consideran limpias o contaminadas. ¿Sí? O limpias contaminadas. ¿Por qué? Porque una cirugía que ya se contaminó o que ya tiene infección, por definición, acabas de estar otorgando un tratamiento antimicrobiano y no una profilaxis. Entonces, siempre es importante hacer esta definición, ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos, y lo vamos a ver a lo largo de la charla, nos quedamos
tratando una cirugía limpia contaminada con un esquema terapéutico que muchas veces no le corresponde, ¿sí? Entonces, para prevenir las infecciones del sitio quirúrgico, evidentemente la profilaxis solamente es una parte de todo un proceso, ¿sí? Ustedes lo saben también más que yo, todo el checklist que hay que hacer para que se considere una cirugía de bajo riesgo y disminuir la probabilidad de que nuestro paciente se infecte, ¿sí? El aseo previo al paciente, el lavado, la descontaminación, ¿sí? Algunas cosas que tienen que ver con la cirugía, el hecho de mantener saturaciones, de mantener glicemias, todo eso que ustedes como cirujanos manejan a diario, ¿sí? Y solamente el tema de los antibióticos es un eslabón más en esta cadena que hay que seguir para que se considere una cirugía segura y disminuir los riesgos, ¿sí? Cuando hablamos de las medidas en la prevención de infecciones, pues son muchas, ¿sí? Del paciente hay que corregir factores de riesgo, corregir temas de glicemia. Muchas veces el simple hecho de que el paciente sea desnutrido, que sea inmunosuprimido, que esté hipoalbuminémico, ¿sí? Va a conllevarle per se un riesgo incrementado. Muchas veces son riesgos que nosotros ya no vamos a poder controlar, si no son riesgos del paciente, ¿sí? Y lo importante pues también es que la evaluación prequirúrgica sea detallada, hay que detectar infecciones ocultas. Otro punto importante que disminuye el riesgo de infecciones es que el corto periodo preoperatorio, que se tengan medidas pre e intraoperatorias adecuadas. También sabemos que la duración de la cirugía, entre más larga la cirugía, más riesgo de infección, porque hay más riesgo de exposición a microorganismos, ¿sí? Tiene que ver temas del quirófano, el, el el aire limpio que pueda tener tu quirófano, puede tener también que ver el riesgo de que tu paciente esté colonizado con una MRCA, este tema de lo que se hace mucho en cirugía cardíaca, en algunas cirugías ortopédicas, donde tienes que definir si tu paciente está colonizado por MRCA para antes de la cirugía descolonizarlo y disminuirle el riesgo, ¿sí? También tiene que ver como medidas de prevención el hecho de que se usen ciertas estrategias como en ortopedia, que se usan cementos impregnados de antibióticos, pero también es importante que la técnica quirúrgica sea óptima, ¿sí? Porque por más medidas que tomas, si la técnica quirúrgica no es óptima y estás disrumpiendo muchos los temas de asepsia y antisepsia, pues también vas a incrementar el riesgo, ¿sí? Y evidentemente, como les decía, una parte más de todo este eslabón es la profilaxis antibiótica. Entonces, si queremos disminuir el riesgo de infecciones, no es solamente dar la profilaxis adecuada, sino pues es seguir todo este checklist de cirugía segura, pues que ustedes manejan muy bien, ¿sí? Entonces, esto es un metaanálisis que se publicó en JAMA recientemente, ¿sí? Donde evalúan cuáles son las estrategias más importantes y cuáles tienen realmente sentido en la prevención de la infección del sitio quirúrgico, ¿sí? Entonces, acá no sé si alcancen a ver, pero realmente la de arriba es una controversia importante que ya con el paso de los años ha ido quedando más bien dilucidada, donde te dice que no es necesario recortar la piel, ni usar de rastrillo. ¿Sí? Todos los metaanálisis siempre han identificado que el uso de rastrillo va a incrementar el riesgo de infección porque vas a hacer que la microbiota pueda irrumpir más fácilmente eh, sobre la herida, ¿sí? La descolonización prequirúrgica eh, con esquemas antiestafilococo, cuando identificas que está colonizado, esa es una estrategia de prevención que te disminuye el riesgo relativo a 40. Esto quiere decir que el descolonizar a un paciente que va a tener una cirugía que lo amerita, como puede ser una cirugía cardíaca o una cirugía ortopédica mayor, han encontrado que esa descolonización tiene efectos benéficos, ¿sí? La profilaxis antimicrobiana, que también lo más importante y uno de los puntos que se han ido dilucidando a lo largo de los años es el momento óptimo de la profilaxis. Sí, anteriormente no se había hecho mucho énfasis en eso, pero desde hace cerca de 20 años hemos identificado cuál es el mejor momento para ofrecer la profilaxis. Sí, anteriormente se decía dentro de las primeras 2 horas, sí, y es un momento que se ha ido acortando. Realmente luego se establecieron dentro de la primera hora. Y los últimos reportes en cuestión de profilaxis identifican que si tú ofreces la profilaxis dentro de los 30 minutos previos a la incisión, es el momento donde más vas a disminuir los riesgos, ¿sí? Entonces, el momento óptimo es importante, ¿sí?
Otro punto importante, pues es que también ya lo sabemos, para disminuir riesgos es el uso de clorexidina, ¿sí? Que da un factor positivo, el hecho de mantener, por ejemplo, la normotermia, el mantener los niveles adecuados de glucosa, de mantener la saturación adecuada de tu paciente, todos esos van a ser factores que van a jugar a tu favor para disminuir el riesgo de infecciones prequirúrgicas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la profilaxis? Uno, pues evidentemente el más importante, reducir que tu paciente tenga riesgo de desarrollar infección de sitio quirúrgico. Pero muchas veces ya platicamos, pueden ser factores que tú ya no puedes controlar, los que van a hacer que tu paciente, tú puedes haber aplicado la mejor técnica, haber estado en el mejor quirófano, pero si el paciente tenía factores de riesgo, si el paciente estaba inmunosuprimido, si el paciente pues ya tenía edad avanzada, si el paciente tenía desnutrición, pues va a tener riesgo de desarrollarla con o sin o todas las estrategias que hubieras tomado, ¿sí? ¿Qué buscamos con la profilaxis? Evidentemente reducir morbilidad, reducir mortalidad, reducir estancias hospitalarias, reducir costes de asistencia y reducir incidencia de efectos adversos. Esto es a grosso modo lo que buscamos con la profilaxis. Y cuando tratamos de buscar cuál sería o cuál es el antibiótico ideal para la profilaxis, tenemos que fijarnos en moléculas que cumplan ciertas características, ¿sí? El hecho de que pongamos cefalotina o que pongamos cefuroxina tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que nosotros buscamos que ese antibiótico que estamos dando, primero que mantenga la mayor probabilidad de cubrir la microbiota a la que nos vamos a enfrentar, ¿sí? Por eso es que todo lo que tiene que ver con piel, tú usas cefalotina o cefuroxima porque son justamente las cefalosporinas de primera generación que tienen un espectro ampliado contra los estafilococos. Esa es la lógica de que usemos esos medicamentos en piel, ¿sí? ¿Qué buscamos con el antibiótico que vamos a usar como profilaxis? Que tenga aparte concentraciones óptimas en el sitio que vamos a incidir. Sabemos que en el momento de que estamos incidiendo, ya en ese tejido ya esté haciendo efecto el antibiótico, ¿sí? Que tenga también un efecto mínimo sobre el microbioma del paciente. Esto es otro punto importante que anteriormente no se había considerado cuál era la importancia de no afectar la microbiota y el microbioma de nuestros pacientes, pero nos está quedando claro con el paso de los años que este es un punto fundamental, ¿sí? Y pues otro punto que buscamos es que nuestro antibiótico no produzca muchos efectos adversos en el paciente. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Sí? Cuando nosotros ponemos un antibiótico, ¿sí? No, evidentemente, no buscamos esterilizar los tejidos, ¿sí? Eso es algo, es un objetivo que no se busca, sino lo que buscamos es que el antibiótico, en el momento de la incisión, hubiera logrado reducir la microbiota a ese nivel, en la piel o en el sitio donde estamos incidiendo, para que lo tengamos en un nivel que pueda ser manejado eficazmente por las defensas del huésped, ¿sí? Entonces, realmente lo que buscamos con la profilaxis es que baje la carga bacteriana de la microbiota que estamos exponiéndonos, ¿sí? Y vean, para que sea manejado por las defensas del huésped. Por eso explica el por qué si tú tienes un paciente, eso los cirujanos de tórax y los oncólogos lo entienden muy bien. Cuando tienes un paciente que está que tiene un tema neoplásico, que está en quimioterapia, y si por el simple hecho de que tú estés dando, que sea un paciente inmunosuprimido, que tenga afectación en las defensas, va a hacer que el riesgo sea mayor. Sí, eso explica el por qué en las cirugías oncológicas el riesgo de infecciones asociadas al sitio quirúrgico siempre es mucho más alto, porque la inmunidad es importante en este tema, ¿sí? Y lo que buscamos es que el antibiótico alcance niveles en sangre y niveles en el tejido que sean arriba de la concentración mínima inhibitoria para el patógeno más probable que queremos cubrir, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscamos, que nuestro antibiótico esté brindándonos protección contra las bacterias más frecuentes que se encuentran en el sitio que estamos incidiendo, ¿sí? Entonces, eso explica también por qué la profilaxis tiene que ser previa, ¿sí? Porque por muchos años, eh, uno revisa la literatura de hace 40, 50 años, no estaba bien establecido el momento óptimo de la profilaxis, ¿sí? Había lugares donde ofrecían la profilaxis en el posquirúrgico, por ejemplo, ¿sí? Donde se ponían 2, 3, 4 horas después de la cirugía. Pero eso no tiene sentido porque justamente lo que nosotros queremos es que al momento que se dé
Porque nosotros lo que queremos es que al momento de la incisión en la piel o en la mucosa, en ese momento ya tengamos un antibiótico que esté cubriendo a nivel sérico y a nivel tisular, ¿sí? Por arriba del umbral de la concentración mínima inhibitoria, ¿sí? Eso explica el por qué los antibióticos se administran previamente. Y depende del antibiótico que estés utilizando, es el tiempo ideal en el cual debes de administrarlo, ¿sí? Y esto es el espectro que les platicaba. Sí, en México usamos cefalotina, pero ustedes cuando revisan las guías internacionales, la mayor parte de los países lo que usan es cefazolina. Sí, es una cefalosporina de primera generación que no se consigue tan fácil en México, pero tenemos cefalotina que para fines prácticos son hasta cierto punto intercambiables. Entonces, vean, estas cefalosporinas de primera generación, como sabemos, tienen un espectro muy óptimo de cobertura contra cocos gram positivos. Sí, los estafilococos, los coagulasa negativos, los estreptococos, que son justamente la microbiota predominante en la piel. ¿Sí? Eso explica el por qué siempre van a ser cefalosporinas, ¿sí? Ya sea de primera, cefalotina, cefazolina, o de segunda generación, que es cefuroxima, porque son justamente las antimicrobianos que tienen un espectro bastante óptimo para las bacterias que queremos inhibir. ¿Sí? Cocos gram positivos, incluyendo estafilococos. ¿Sí? Y eso es también por lo cual no se incentiva y no se recomienda que tengamos cefalosporinas de mayor espectro como profilaxis. ¿Sí? Hay muchos lugares donde desafortunadamente se ha utilizado de forma indiscriminada la ceftriaxona como un medicamento de profilaxis, creyendo que estamos cubriendo más, es decir, estamos administrando una cefalosporina de tercera generación que me va a cubrir mejor que la cefalotina de primera, pero estamos incurriendo en un error, porque el espectro de la ceftriaxona va dirigido más ante los bacilos gram negativos. Y si tú quieres cubrir con ceftriaxona una incisión en piel, te vas a estar quedando corto en la cobertura de lo que realmente debemos de cubrir, que son los cocos gram positivos. Entonces, en este sentido, es importante conocer la molécula que estamos utilizando y su cobertura. Entonces, todo esto pues es la lógica de por qué las cefalosporinas de primera y segunda generación son los agentes profilácticos óptimos para cuando la incisión tiene que ver con piel. ¿Sí? La vancomicina, pues ya vamos a hablar también en el transcurso de la charla. La vancomicina no tiene el mismo poder antibiótico contra los cocos gram positivos que tienen las cefalosporinas. ¿Sí? Contra un estafilococo que es sensible a la meticilina, no hay nada mejor que las cefalosporinas de primera generación o las aminopenicilinas que cubran estafilococos. ¿Sí? Y aunque vancomicina pues es nuestra mejor opción en profilaxis cuando nuestros riesgos de MRCA. ¿Sí? Entonces, esta es la lógica de por qué utilizamos lo que utilizamos. ¿Sí? Entonces, las más utilizadas pues son la cefazolina, cefalotina y cefalexina. ¿Sí? Otro punto importante es conocer las dosis a las cuales tenemos que administrarlos. ¿Sí? La dosis de cefazolina o cefalotina son medicamentos que tienen una vida media de cerca de 2 horas. Entonces, eso explica el por qué la recomendación dice que cuando una cirugía se prolongó más allá de 2 veces la vida media de tu antibiótico, tienes que redosificar. ¿Sí? Porque también con ese conocimiento debemos de jugar. ¿Cuánto tiempo está durando la acción benéfica del antibiótico que estoy administrando? ¿Sí? Entonces, cefazolina y cefalotina duran alrededor de 2 horas. Cefalexina tiene un riesgo, una vida media más corta de 1 hora. Y también implican los temas de costos, por mucho la cefalotina es mucho más barata que la cefuroxima, entonces también a veces eso explica el por qué ciertas instituciones te vas con una u otra. A nivel de eficacia no hay mucha diferencia, pero a nivel de costos siempre la cefalotina es mucho más barata que la cefuroxima. Entonces, un punto importante aquí es que estas recomendaciones generalmente surgen de guías internacionales, ¿sí? Pero lo que se sugiere también es que las unidades de vigilancia epidemiológica y los programas de optimización de antimicrobianos de cada hospital se den a la tarea de generar sus guías locales. ¿Sí? Tú puedes hacer un análisis de cuáles son los agentes etiológicos de las bacterias que estás identificando en tus infecciones del sitio quirúrgico y en base a eso generar guías locales. ¿Sí? Pero realmente en temas de la piel no hay gran diferencia. ¿Sí? Casi siempre la mayor parte de las guías que tenemos en México y en el mundo van a recaer en esas dos opciones, ¿sí? En el hecho de que tus regímenes recomendados
cuando hay incisión de piel, siempre van a ser o cefalotina o cefalexina perdón, o cefuroxima. Sí, esta es la guía del Pedregal. ¿Sí? Me imagino, bueno, que todos la conocen también. Usted en algún momento participó, doctor Cabrera, en hacer estas guías, ¿no? Ujú. Entonces, aquí tenemos a uno de los autores. Las guías se van actualizando cada cierto tiempo, pero realmente no se han modificado demasiado, ¿sí? No ha cambiado la epidemiología del estafilococo aureus y de los coagulasa negativos como las primeras causas de infecciones del sitio quirúrgico, ¿sí? Entonces, aquí también las guías deben de definir de tipo de procedimiento, ¿sí? Los procedimientos ortopédicos, los procedimientos neuroquirúrgicos, evidentemente siempre te preocupan estas bacterias, entonces la profilaxis en ortopedia y neurocirugía siempre va a estar cubierta por una de estas dos opciones, cefalotina y cefuroxima. Las profilaxis cuando tienen que ver con tubo digestivo, por ejemplo, aquí pues van cambiando y también van cambiando de acuerdo a cada hospital. Vean, esta es la recomendación que hicieron aquí en el programa de uso racional de antibióticos del Pedregal, que se actualizó en el 2024. Por ejemplo, la profilaxis en vesícula biliar, ellos recomiendan que sea cefuroxima y metronidazol, uno de los mejores esquemas iniciales que ellos tienen, con otras opciones como Clinda o Levo. ¿Sí? Las cirugías colorectales, ellos recomiendan cefuroxima, metronidazol. La cirugía bariátrica también se sugiere que aparte de cubrir piel, cubras microbiota intestinal con metronidazol, ¿sí? A nivel de ginecología, pues también se recomienda cefalotina y cefuroxima. En cuestiones de implantes también se sugieren algunas de esas. Pero vean, las situaciones especiales donde sí cambia mucho el espectro de la profilaxis que vamos a recomendar, de entrada mucho en urología. ¿Sí? Esto tiene que ver con que la E. coli a nivel comunitario, sabemos la diseminación de las resistencias a nivel comunitario. Sí, sabemos que las E. colis tienen beta-lactamasas en una proporción que puede ir incluso del 10 al 20% a nivel comunitario. ¿Sí? Entonces, eso hace que las estrategias de prevención en urología, de acuerdo a los datos que se establecieron aquí, donde identificaron que las infecciones del sitio quirúrgico de procedimientos urológicos tenían que ver con E. coli ble como primera causa, entonces eso te establece que tu opción sea Artapenem. Tiene una lógica de lo que quieres, pero todo esto surge en base a análisis de la microbiología de tus infecciones. En los pacientes con trasplante hepático se sugiere también que cubras enterobacterias, enterococos, pipetazo es la mejor opción. ¿Sí? En la cirugía cardiotorácica también, aquí depende de la cirugía, pero se sugiere que se agregue vancomicina en muchos de los procedimientos de cirugía torácica. ¿Sí? A nivel local, el programa de uso racional de antibióticos, nuestras guías también establecen que cefalotina y cefuroxima tienen que ser los antibióticos profilácticos más utilizados. ¿Sí? Cefalotina y se repite también de acuerdo a su vida media y vancomicina pues para ciertas características. ¿Sí? Entonces, cuando elegimos el antibiótico para la profilaxis, pues nos queda claro que tiene que ver con la región anatómica. ¿Sí? Tiene que ver con la microbiota que vamos a disrumpir. Entonces, eso es lo que vamos a cubrir, ¿sí? Depende del procedimiento, ¿sí? También buscamos que sean fármacos fácil de administrar, que tengan perfiles adecuados farmacocinéticos, que alcancen pronto la concentración en el tejido. También depende de ciertas características, si el paciente es nefrópata, ¿sí? Si el paciente es obeso, hay ciertas recomendaciones que ahorita vamos a ir platicando, ¿sí? También cada vez toma más importancia que nuestras guías empiecen a ser generadas a partir de los patrones de resistencia del hospital, ¿sí? Y esto, lo que nos tememos en infectología, es que con el paso del tiempo, conforme se van incrementando las resistencias en los antimicrobianos, eventualmente vamos a tener que cambiar o empezar a sugerir antibióticos que cubran la resistencia, ¿sí? Y eso es algo que nos tiene preocupados. Sí, también un paciente que tiene antecedente de hospitalización o que tuvo antecedente de administración reciente de antibióticos, si tiene más riesgo de multidrogo-resistencia, es algo que también debemos de tener en cuenta. Si el paciente está inmunosuprimido, también es importante el tipo de profilaxis que podríamos enviar, si previamente te estaba colonizado, ¿sí? Y pues también a nivel hospitalario, pues sobre todo en sector público, nos fijamos mucho en los costos. Tratamos de poner la molécula que genere menos costos con mayor eficacia.
¿sí? Entonces, el momento óptimo de la profilaxis, ya lo mencionamos, ¿sí? Se sugiere por la mayor parte de las guías que la administración del fármaco sea en los 60 minutos previos a la incisión quirúrgica, ¿sí? De todas las los factores que juegan sobre la profilaxis antimicrobiana, el tiempo adecuado es lo que más impacta. ¿Sí? Entonces, los 60 minutos es el momento más importante. ¿Por qué? Porque sabemos por muchos estudios que el riesgo de las infecciones del sitio quirúrgico van a incrementar, ¿sí? Muchas veces, 2, 6 veces, cuando la profilaxis o bien es demasiado temprano, y tú puedes haber pedido a tu paciente y haberle indicado la profilaxis adecuada, pero la profilaxis se la pusieron en piso y tu paciente pasa 3 horas en récord en que te lo pasen, ¿sí? Y ahí ya no tiene ninguna eficacia. Entonces, es otra cosa de los cuales debemos de estar vigilando muchos aspectos. Nosotros fue algo que identificamos en el Instituto de Respiratorias, que las profilaxis estaban bien indicadas, pero que el paciente tardaba en que le ponían la profilaxis a que llegaba a la incisión hasta 3 horas. Entonces, ahí ya no había sentido. Entonces, una estrategia que nos funcionó fue apoyarnos del servicio de anestesio. Entonces es anestesio que nos administra las profilaxis, pero no se hace en todos los hospitales. No sé acá si la administración es de enfermería o de anestesio. ¿Es indistinto? Mm, ok, sí, la verdad que ese factor cuando es anestesio quien te apoya es el que mide mejor los tiempos de cuándo se va a incidir. Entonces es el mejor elemento para administrar la profilaxis, ¿sí? O incluso también cuando se administra después, ¿sí? Administrar profilaxis en el postquirúrgico también ya no tiene mucho sentido porque ya se dio la inoculación. Entonces, esto sabemos de cuál es el riesgo. ¿Sí? Si tú tienes una administración temprana que era antes de las 2 horas de la cirugía, el riesgo de infecciones pues iba a estar alto, ¿sí? Porque ponerlo antes de 2 horas y poner nada, pues es básicamente lo mismo, ¿sí? En el preoperatorio, cuando se está en ese periodo de las 2 horas, es cuando menos riesgo tiene de infecciones. Pero cuando la pones también en el perioperatorio, ¿sí? Después de la incisión, el riesgo incrementa, o incluso en el posoperatorio más de 3 horas, tampoco ya no tiene mucho sentido, porque el proceso ya se dio, la inoculación de la microbiota en tu herida ya se dio. Vean, estos son estudios también de más de 20 años donde identificaron que el riesgo de las infecciones quirúrgicas tenía que ver o se veía disminuido cuando la administración del antimicrobiano se daba en ese tiempo antes de la primera hora. ¿Sí? Entonces, vean, cuando se daban más de 2 horas, cómo se incrementaban las curvas de infecciones, cuando se daba posterior, también cómo se iba incrementando el riesgo de infecciones. Pero cuando se daba en ese periodo de las primeras, de las 2 horas previas a la incisión, y vean cómo incluso los que los pusiste en 1 hora previa a tu incisión, fue menor la tasa que cuando los pusiste en 2 horas previa a la incisión, ¿sí? Entonces, toda esta información ha ido modificando nuestras recomendaciones de que se sugiere que la profilaxis sea dentro de la hora y preferentemente dentro de los 30 minutos previos a la incisión. ¿Sí? Hay muchos estudios que repiten lo mismo. ¿Sí? Cuando más te acercas al momento de la incisión, es cuando menos riesgo va a tener tu paciente de desarrollar la infección. ¿Sí? Entonces, ni antes ni después, el momento óptimo. ¿Sí? El momento óptimo es justamente esa hora idealmente. ¿Sí? Otro punto importante es cuándo redosificar. Esto es otro punto que también cuando se han hecho estudios de cómo se maneja la profilaxis en el quirófano, de cirugías que se alargan, ¿sí? O cirugías que tienen sangrados mayores, la profilaxis de redosificación muchas veces se logra al menos del 20 o 30%. Esto es algo que tampoco no tenemos, o que se nos olvida muchas veces en el estrés de que la cirugía se va alargando, en el estrés de que tu paciente está sangrando, se te olvidan ciertos aspectos, pero también es importante porque hay recomendaciones muy precisas de cuándo redosificar, ¿sí? Entonces, cirugías que duran más de 3 horas y cuando tu profilaxis fue con una cefalosporina de primera generación, debes de redosificar, ¿sí? O aquellas cuando tienes un sangrado que genera un recambio de volumen con más de 1500 cc de sangrado, también ahí se recomienda redosificar. Y eso es algo que todos sabemos, pero que a veces en el estrés de que la cirugía o se está alargando o tenemos otros eventos, no siempre se logra. Pero es algo que debe de
de recordarse. Y la duración óptima de la profilaxis, hay muchos estudios, es un estudio de 1994, ¿sí? Donde identificaron cuál era el tiempo que debía de darse la profilaxis, porque ese es otro de las mayores controversias también que se ha tenido históricamente con los equipos quirúrgicos, ¿sí? De que las profilaxis extendidas, ¿sí? Era una especie de estrategia que se utilizó por mucho tiempo, pero realmente cuando se pusieron a analizar, si tú dabas, por ejemplo, este es un estudio de hace más de 30 años, donde establecieron que si tú dabas una profilaxis con cefalosporina una vez al día, comparada con una profilaxis de hasta 3 veces al día, no encontrabas ninguna diferencia en aquellos pacientes que solamente la recibieron una vez al día. ¿Sí? Entonces, las profilaxis extendidas también es algo que hemos ido identificando que no tiene mucho sustento en la mayor parte de los eventos quirúrgicos. ¿Sí? Vean, un estudio de 1986, ya desde entonces sabías que si tú dabas profilaxis de un día comparado contra profilaxis de 7 días, no había diferencia en la prevalencia de infecciones en aquellos que solamente lo recibieron un día. ¿Sí? Y que en muchos lugares pues es como una de las prácticas que más nos cuesta a veces enfrentarnos contra los prescriptores quirúrgicos. ¿Sí? Y eso es algo que está identificado en todo el mundo. ¿Sí? El hecho de que se quieren extender profilaxis en cirugías que no requerían realmente haberse extendido. ¿Sí? También, esto es, por ejemplo, en ortopedia. Sí, esto pasa también mucho en ortopedia cuando los implantes protésicos, cuando se aplican implantes protésicos o cuando se trató de cirugías muy prolongadas. Sí, bueno, oncología. Este, por ejemplo, vean, es un estudio aleatorizado, también un llama reciente, donde compararon la profilaxis de un solo día, ¿sí? Comparado contra aquellos que les dieron profilaxis de 5 días en unas cirugías ortopédicas cruentas de pacientes oncológicos, ¿sí? Y vean, cuando hacen los análisis del riesgo de desarrollar infección del sitio quirúrgico, no hay ninguna diferencia entre haber usado solamente profilaxis de un día versus profilaxis extendidas. Entonces, esto siempre se repite, si en los estudios que veas, siempre te van a decir que cuando comparas incluso metaanálisis, te dicen, no hay diferencia, incluso hay más efectos adversos que vas a ver cuando usas terapias extendidas por la exposición continua a antibióticos. ¿Sí? He hecho un metaanálisis del 2016 también, ¿sí? Donde identificaron en pacientes con artroplastías de cadera y rodilla, ¿sí? Y vieron también cuando comparabas las profilaxis de 1 versus 3 o 5 días, las profilaxis de un solo día, ¿sí? Mostraban los mismos efectos que las profilaxis extendidas. Entonces, eso lo sabemos muy bien y esto lo repetimos en las cirugías de tórax, en las cirugías cardíacas, en las neurocirugías, ¿sí? Donde en general no se recomienda, pero si tú tienes un paciente con ciertas atenuantes, ¿sí? Si es un paciente inmunosuprimido, si es un paciente donde no llegó a tiempo la profilaxis, pues ya puedes tomar ciertas características o ciertas decisiones que te justifiquen extender una terapia, pero bajo atenuantes muy propios del paciente o de la cirugía. ¿Sí? Pero en general, las terapias extendidas es algo que también en todo el mundo y en los programas de control de antimicrobianos te sugieren que mandes mucho continuamente ese mensaje a los equipos quirúrgicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparte de que en general no tienen beneficio, puede haber situaciones que sí lo ameriten, pero en general no hay un beneficio de terapias extendidas más allá de 24 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a incrementar el riesgo de superinfección. Entre más antibióticos, más disrupción de la microbiota, más riesgo de infecciones. Vas a incrementar también riesgo de resistencias antimicrobianas. Muchas veces estos pacientes, y eso pues lo sabemos, entre más te expongas a antibióticos, más riesgo de resistencias. ¿Sí? Y por otro lado, también vamos a ver los efectos adversos de los antibióticos. Sabemos muy bien que los antibióticos no son inocuos. Los antibióticos van a conllevar un riesgo tanto de nefrotoxicidad o infecciones por clostridioides. ¿Sí? Entonces, vean, hay muchos atenuantes que nos dejan claro el por qué no deberíamos de utilizar terapias extendidas en cirugía. ¿Sí? Vean, esto es también un metaanálisis donde identificaron, ¿sí? Cuáles eran los riesgos que tenían pacientes que habían recibido terapias extendidas. Y vean, cuando hacen el análisis de pacientes que recibieron terapia más allá de 24 horas, ¿sí? Que mantuvieron los antibióticos 3, 5, 7 días, vean, el riesgo incrementó para tener lesión renal aguda, ¿sí? Incrementó también para
tener riesgo de infección por clostridioides difícil. Y sabemos todo lo que implica lidiar con un paciente que te hizo lesión renal aguda, todo lo que implica lidiar con un clostridioides, y que muchas veces incrementa la mortalidad per se por este tipo de complicaciones, ¿sí? Entonces, esto también es para seguir pues mandando el mensaje que las terapias extendidas en cirugía pues no tienen en la mayor parte de las ocasiones un fundamento científico, ¿sí? Otro punto importante es también, sobre todo los que en el área de bariatría, las profilaxis y las dosis en pacientes obesos, ¿sí? También es importante, se ajustan las dosis de las profilaxis de acuerdo al peso. Si cefazolina, que es, o cefalotina, ajusta de acuerdo al peso. Si menos de 60, 1 gramo, de 60 a 122 gramos y más de 120, 3 gramos. Entonces también es otro punto que debemos de tener en mente cuando estamos en el contexto de una cirugía en un paciente obeso, ajustar las dosis, ¿sí? Esto también aparece en nuestras guías, en las guías del Pedregal, cómo ajustar la cefalotina de acuerdo a si el paciente tiene más de 120 kilos, pues le tocan 3 gramos. Otro punto importante que también pues genera ajustes en las profilaxis es cuando nos enfrentamos a un paciente que se cataloga como alérgico a beta-lactámicos. Sin embargo, este es un punto muy, muy interesante en el cual se hace mucho énfasis en el hecho de que cuando tú te enfrentas a un paciente que te dice que o que es alérgico a beta-lactámicos, hasta en un 90% de los casos el paciente realmente no es alérgico, sino que tuvo un evento adverso, que le dio náuseas o que le dio diarrea, y su mamá de niño ya lo catalogó como alérgico a penicilina. Entonces, ese es un punto súper importante, ¿sí? Que los programas de optimización de antimicrobianos tenemos que trabajar el hecho de quitar etiquetas a los alérgicos a antibióticos, ¿sí? La mayor parte de los pacientes realmente no tienen alergia y vas a estar exponiendo a un paciente a un antibiótico de mayor riesgo, de menos eficacia, como darle vancomicina en lugar de cefalotina, en un paciente que desde un principio, si lo catalogas bien, le puedes quitar la etiqueta de alérgico. Entonces, también eso es un punto que hay que tener siempre en cuenta, ¿sí? Evidentemente, aquellos pacientes que ya tienen un antecedente muy franco, que tuvieron anafilaxia, urticaria, broncoespasmo, angioedema, esos son los pacientes que ya per se catalogamos como alérgicos, ¿sí? Y a esos pacientes pues ya no los vuelves a exponer a los beta-lactámicos. Pero si no pasó por esto, si te queda la duda, generalmente puedes tener estrategias para quitar para tratar de quitarle la etiqueta de alérgico a un paciente, ¿sí? Y cuando tienes un paciente que realmente es alérgico, pues las opciones que vamos a tener para suplir a la cefaloxina, a cefazolina o a la cefalotina, va a pasar por vancomicina, clindamicina, levofloxacino, otro tipo de antibióticos, ¿sí? Se recomienda vancomicina, ¿sí? En aquellos pacientes que hubieran tenido una estancia en un hospital donde tú sepas que las infecciones del sitio quirúrgico de ese hospital tiene que ver con Staph meticilino resistente hasta un 10 al 25% de los casos. A ese paciente se sugiere que le pongas vancomicina en lugar de cefalotina, porque sabes que viene de un contexto de alto riesgo para que su infección sea por MRSA, ¿sí? Pero eso, pues también parte del conocimiento del análisis microbiológico y epidemiológico que se haga de cada hospital, ¿sí? Si estás en un lugar que hay un brote reciente por MRSA, pues se sugiere que cubras con vancomicina. Si el paciente tiene antecedentes de que tuvo ya una infección por MRSA, pues lo puedes cubrir con vancomicina. Si el paciente sabes que está colonizado y tiene una cirugía de urgencia que no lograste hacer la estrategia de descolonización oral, pues le usas vancomicina. Si el paciente tiene antecedente de alergia potencialmente mortal, usas vancomicina, pero a lo que vamos es que deben de ser escenarios pues muy reducidos o que te hacen llegar a usar vancomicina en lugar de los otros fármacos, ¿sí? Otro punto de controversia en los últimos años es el hecho de reconocer si la profilaxis dual, el hecho de utilizar dos antimicrobianos como profilácticos, te podría brindar mayor protección que uno solo, ¿sí? Esto ya se estudió, hay un New England al respecto, donde se considera que puedes agregar de forma inicial vancomicina, pero solamente en aquel paciente que catalogaste que tiene un riesgo alto de tener una infección por Staph meticilino resistente. Pero sin embargo, cuando hay una baja prevalencia de colonización por Staph, el hecho de agregar vancomicina a la cefazolina no ofrece ningún beneficio.
¿sí? Entonces, porque esto también ha sido como una moda en ciertos lugares, en ciertos países, el hecho de que la profilaxis la den doble, pero realmente sabemos que solamente en ese escenario donde el riesgo de MRSA es alto, tiene cabida, ¿sí? Otro punto importante y algo que también surge mucho como controversia es que, cómo es la profilaxis en un paciente que está infectado, que ya está recibiendo antibióticos y que va a pasar a un procedimiento, ¿sí? En ese grupo, pues también ya lo sabemos, ¿sí? El paciente debe de continuar con el tratamiento antimicrobiano previo a la cirugía, siempre y cuando ese tratamiento cubra también de forma adecuada el sitio que quieres evitar, ¿sí? Si es un paciente que está recibiendo, no sé, cefepime o que está recibiendo piperatazo, pero tú quieres cubrir piel, entonces ahí sí amerita que des una dosis adicional de profiláctico. Pero si tiene un antibiótico que ya lo cubre, lo único que haces es adecuar el horario para que se administre previo a la cirugía, ¿sí? Si el antibiótico es apropiado, ¿sí? Se administra una dosis adicional 60 minutos previos a la incisión, ¿sí? Pero sin embargo, si el antibiótico no se considera apropiado, aquí entonces sí debes de agregar la cobertura profiláctica convencional. Otro punto importante y que nos va a alcanzar y que nos está alcanzando, ¿sí? Es el tema de qué hacer cuando te enfrentas a pacientes que ya tienen resistencia. Y eso es algo que nosotros lo vemos cada vez más frecuente. En el instituto, pues nos hacen muchas referencias de personas que vienen de otros hospitales que ya vienen colonizados con un alto riesgo de tener bacterias multidrogo resistentes. ¿Sí? Tan importante es que ya hay unas guías en Europa específicamente dirigidas a hacerte recomendaciones de qué hacer con la profilaxis, ¿sí? En pacientes que ya están colonizados por bacterias resistentes, ¿sí? Oye, pero sin embargo, el nivel de evidencia es muy bajo, ¿sí? En algunos te dicen que sobre todo para las enterobacterias, sí hay cierta información que te dice que puedes cubrir el espectro de la resistencia de la bacteria que ya colonizó a tu paciente, ¿sí? Pero con otros como Pseudomonas o Acinetobacter, todavía no queda muy claro cuál es la recomendación para estos pacientes, ¿sí? Pero es algo que cada vez vamos a estar enfrentando más a este escenario, pacientes que ya vienen colonizados por bacterias multidrogo resistentes. Y seguramente el tiempo nos va a ir diciendo cuál va a ser la mejor estrategia para estos pacientes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes en la profilaxis? Uno, que pues hay lugares donde se administra un espectro excesivo. Ya hablábamos del ejemplo de la ceftriaxona, creyendo que estás dando más, realmente estás dando menos, ¿sí? El espectro excesivo, ¿sí? El espectro incompatible, cuando tú usas una profilaxis antimicrobiana que no tiene mucho sentido. Cuando va a ser una incisión de piel y tú quieres dar ertapenem, eso no hace ningún sentido, ¿sí? El hecho de que uses dosis inadecuadas, que uses una dosis baja, que no ajustaste por el peso, ¿sí? El hecho de que uses una dosis excesiva también, el hecho de que lo administres en un tiempo incorrecto, ¿sí? Ya vimos, o no antes, no después, ¿sí? El hecho de que mantengas también una duración excesiva de tu profilaxis, ya vimos todo lo que conlleva, sobreinfecciones, efectos adversos, resistencias. Entonces, el uso prolongado, pues ya lo mencionamos. Una de lo que más nos preocupa es el impacto a la microbiota que puede tener, ¿sí? Sabemos que una sola dosis de antibiótico puede disrumpir la microbiota hasta 3 meses. Le tarda hasta 3 meses a una persona recuperar la microbiota que tenía antes de haber recibido ese antibiótico. Entonces, y ya sabemos pues a todo lo que se está relacionando la microbiota, así a fenómenos cardiovasculares, a fenómenos de alergia, a fenómenos de cáncer, todo lo que conlleva el disrumpir la microbiota. Entonces, tenemos que pues hacer un uso juicioso de nuestros antimicrobianos en este escenario. Otro punto importante que también por muchos años era como un área gris de cuál tendría que ser la duración de las profilaxis en presencia de drenajes y catéteres, porque había pues ciertas escuelas que te decían que era ideal, si tu paciente salía con catéteres, mantener una extensión de la profilaxis. Pero también eso ya ha sido estudiado y también ha quedado muy claro que no se recomienda continuar profilaxis en pacientes esperando a que le retiren los drenajes o los catéteres, siempre y cuando tu paciente fue una cirugía que amerite nada más profilaxis de primera intención y que no requiriera tratamiento antimicrobiano. Ok. Y esto, pues, y la idoneidad de la profilaxis también es algo que con esto empecé y con esto voy a empezar a cerrar, ¿sí?
el hecho de que en las diferentes especialidades, en las diferentes cirugías, es algo que se repite, ¿sí? No siempre el uso de la profilaxis es la más adecuada, ¿sí? Y eso se repite en ortopedia, se repite en cirugía general, se repite en neurología, en cirugía vascular, en cirugía de tórax, en neurocirugía, ¿sí? Entonces, y acá pues es solamente establecer que realmente tiene un impacto, ¿sí? El hecho de que los hospitales pues tengan ya echados a andar los famosos programas de optimización de antimicrobianos, que son los famosos PROA, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues te permite tomar decisiones basadas en información, ¿sí? Te permite ir vigilando tus resistencias. Si tú sabes cómo están usando los antibióticos, puedes identificar cuáles son tus focos rojos, ¿sí? Puedes hacer análisis de resistencia, pues este análisis te lleva a implementar guías, ¿sí? Y dentro de los programas de optimización de antimicrobianos, uno de los primeros indicadores que nos piden, incluso por calidad, ¿sí? Los programas de certificación y de calidad cada vez empiezan a meter estos aspectos, ¿sí? ¿Cómo está tu apego a tus guías de profilaxis quirúrgica? ¿Sí? Entonces, también pues, refleja la calidad de un hospital, la adherencia que se tienen a estas recomendaciones. Por ejemplo, les presento lo que nosotros en el 2022 íbamos saliendo del COVID en el instituto, ¿sí? Y empezábamos a echar a andar el programa de optimización de antimicrobianos. Identificamos que en nuestro análisis inicial, que en profilaxis, ¿sí? El fármaco correcto que usábamos en el instituto era el 50%, ¿sí? En un instituto nacional, ¿sí? Esto era nuestro problema. Si se administraba en tiempo correcto, ya le hicimos ese análisis y nuestro promedio era de 2.3 horas de que se administraba y que el paciente estaba incidiendo, no estábamos llegando. Si la administración era incorrecta, en un 68% de los casos. Bueno, esto ya no se vio. Entonces, es realmente a veces complicado, ¿sí? Implementar estos programas de prevención de infecciones de sitio quirúrgico por muchas cosas, ¿sí? Muchas veces depende de tu hospital, de que no tiene la infraestructura, de que no tiene el equipamiento, pero muchas veces también depende de la cultura que se ha generado a lo largo del tiempo en tu hospital, ¿sí? Los hábitos subóptimos previos, ¿sí? Es decir, siempre se ha hecho así, yo pongo ceftriaxona porque así lo hacemos, ¿sí? El hecho de que se genera un desacuerdo con el equipo quirúrgico, de que el cirujano te diga, mira, esto es lo que yo pongo y no te deja incidir, ¿sí? Miedo a la falla, el hecho de querer tener un espectro mayor realmente al que se necesita, que también es algo que surge, las percepciones erróneas, ¿sí? Los pues, ciertos malentendidos, el hecho de creer que más es mejor y en profilaxis pues no es el caso, ¿sí? Y muchas veces pues también se tiene poca apertura a un manejo multidisciplinario entre los equipos. Sí, eso es algo donde los programas de optimización muchas veces topamos con pared, porque decimos, somos consejeros de un consejo que no nos están pidiendo. ¿Sí? Y a veces luchar con eso o tratar de interactuar con los equipos quirúrgicos, pues nos lleva a que tengamos que tener estrategias de comunicación muy efectiva con ellos. ¿Sí? Pero digo, lo importante es reconocer pues que en esto todos estamos involucrados, ¿sí? Si nuestro paciente se infecta, estamos fallando todos, muchas veces está fallando el proceso. Y a nivel de conclusión, pues nada más dejar los mensajes de que la profilaxis antimicrobiana es una parte esencial en la práctica quirúrgica, ustedes lo tienen muy claro, ¿sí? Que hay que hacer un ejercicio de selección de antibióticos basados en varios factores, ¿sí? El tipo de cirugía, la región anatómica, la microbiota que vamos a disrumpir, la epidemiología local de las resistencias, las características farmacocinéticas de nuestros pacientes, la seguridad del fármaco, el costo que vamos a implicar con la profilaxis. Otro punto es determinar que la efectividad de la profilaxis se basa en la selección adecuada del antibiótico y sobre todo en el momento y la duración de la administración, ¿sí? Y que pues necesitamos educación, persuasión y una estrecha colaboración interdisciplinaria para poder implementar los programas de profilaxis adecuada. ¿Sí? Entonces, en eso estamos. Y cada vez, incluso por reglamentos sanitarios, nos piden, y por temas de calidad, que los hospitales tengamos bien implementados nuestros programas de optimización de antimicrobianos, donde la profilaxis quirúrgica es indispensable que se cumpla de acuerdo a lineamientos. Entonces, pues, necesitamos la colaboración que siempre buscamos. Les agradezco.